A veces nos encontramos con otros escritores o personas que tantean con esto y piensan que nunca sabemos qué es literatura, qué es escritura, o sea que hacemos las cosas por... Y nos encontramos así con amigos poetas y escritores, pero de todas maneras nosotros sabemos que este es un arte, que es el arte de narrar hechos reales o imaginarios, historia, y que tienen su determinado tiempo y que los géneros literarios son los que exigen cada uno su técnica. No es lo mismo escribir una novela francesa, cuento largo, novela corta, que un cuentecito, por ejemplo, como los que yo hago, La gata en celo, El gigante de un solo ojo, La gata rayada, que tienen 2 o 3 páginas. Pero hacer un cuento como El día que me comí un gallo fino, de mi obra, exige más, pero exige como todo un éxtasis y un desenvolvimiento final, un desenlace llamamos, y las 3 partes que necesita, inicio, nudo y desenlace. Pero cuando hablamos de obras literarias, y sabemos que la literatura, su objetivo, su objeto, es muchas veces enseñar, pero sobre todo divertir y sobre todo dar cultura. Y ante todo, es el arte de hablar y escribir o de narrar hechos reales, históricos, imaginarios. Y se utilizan todas las técnicas habidas y por haber para que sea género mayor, como es el género de la novela, es un género mayor, igual que el cine, igual que la poesía. Porque los géneros menores son la crítica, el ensayo, el periodismo, el cuento, cosas así, la fábula. Y una fábula se puede hacer en cuatro renglones y deja una enseñanza, una moraleja. Mientras que si yo voy a hacer un cuento sobre un crimen, por supuesto que la adecuaré a determinadas hojas, pero si es una novela ya es un género mayor y debo extenderme. Por lo tanto, nosotros los escritores sabemos cuándo debemos romper una página y cuándo no. Eso es lo principal en nosotros. Mientras tanto, a veces nos alejamos de una orilla y siempre vamos a encontrar quien nos dice, mira, que hazlo de esta manera, que yo lo haría así. Bueno, pero si usted no está haciendo lo que estoy haciendo yo. Usted hágalo como a usted le parece, si triunfa bien y si no también. Ve el libro mío, Vive tu vida, lucha, decía José Margavila mía. José María Vargas Vila, ve el libro mío, lucha. Vive tu vida, aunque yo esté en una esquina pidiendo limosna. Tú estás en la vitrina, en los foros, en las críticas, en la calle, en los pasquines, en los libros, etcétera. Tú estás luchando, estás levantando. Por lo tanto, sí ha sucedido con las obras como, por ejemplo, El extranjero. Cuando hacemos su análisis literario, desde el punto de vista de Robinson Ferreira y de la literofilosofía, y como profesor de literatura y graduado en filosofía con la Confederación Socialista de Trabajadores de Colombia, por eso no puedo someterme a que yo voy a cambiar mi vida ahora que tengo 60 y pico de años por un jovenzuelo que le parece así asado y que debo hacer asado. Ya usted vive lo que vivió, yo vivo lo que vivo y yo me responsabilizo de mi paredón o de mi calvario. Aquí dice en la página 59, en la primera parte del libro de Albert Camus, El extranjero, que quizás aquí de este episodio que le voy a narrar es donde quizás se sacó la idea de la carátula del libro. La carátula del libro del extranjero se sacó precisamente de unas cuantas líneas que posiblemente aquí digan en este libro, en esta primera parte, allá por lo que en las páginas 59, así como la destrucción de la catedral de Barranquilla o del estadio metropolitano incendiado, no por el poeta, sino por la técnica litográfica que saca de unos poemas míos, unas cuantas líneas mías, saca tremenda deducción de que para simbolizar lo que dice ahí en esos versos, podría incendiarse la capital o el estadio metropolitano, o algo que haga referencia a esta amada y querida Barranquilla, no a una amada y querida ciudad fuera de nosotros. Por lo tanto, hablamos como barranquilleros, pensamos como barranquilleros y amamos como barranquilleros. Voy a ver de qué parte sacaron la carátula de este libro que les mostré, y debe ser de este momento aquí, cuando la obra dice lo siguiente. Aquí la obra dice lo siguiente.
la que la brisa no me deja. Dice, pensaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apresurábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de las sombras sobre el rostro. Esperé el ardor del sol, y este sol me llegaba hasta la mejilla y sentí la gota de sudor amontonándoseme en la ceja. Era el mismo sol del día en el que había enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolían la frente y todas las venas junto bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era, dice el libro, estos hechos, hay revólveres, hay cuchillo, hay el finalizar de una primera parte. Era como una hoja larga. ¿Quién? El cuchillo centellante que me alcanzaría en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las rejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Pensaba, pero no, tenía los ojos ciegos. Detrás de esta cortina de lágrimas y de sal no sentía nada que los símbolos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgencia de la lámina cargada, refulgante lámina del cuchillo. Así vemos que hay aquí hay armas, hay agresión, y hay un árabe que resulta en esta primera parte del libro, que nos va llevando lenta y pausadamente a unas conclusiones determinantes en el libro, y en esta primera parte para dar inicio a una segunda de argumentaciones. Se llaman argumentaciones o hechos que sean reales o imaginarios, van determinando poco a poco el acercarse a un clímax de una obra literaria que poco a poco exige un desenlace para llegar a un final. Y de esta manera podemos concluir una obra literaria. Decía Márquez que a solo a él le interesaba y solo a él le importaba cuáles páginas debería romper y cuáles no echar a la basura para concluir una obra. Y que solo se está tan solo en este arte que no hay opinión ajena que nos pueda decir qué debemos hacer y cuál página debemos votar. De esa manera nosotros podemos entrar a hacer el análisis de la obra literaria El extranjero, para poco a poco entremezclarlo y ver a profundidad el libro llamado El Evangelio de Jesucristo. Se puede decir que en el año de 1937 intenta conseguir el trabajo de agregado en filosofía Albert Camus, el autor del extranjero, pero su mala salud no le permite presentarse al curso. Entonces proyecta escribir un ensayo sobre el novelista francés Andrés Malraux. Y este Andrés Malraux fue un novelista francés que poco después aparece viajando por Italia y Francia Albert Camus, cuando él
intenta escribir un ensayo sobre este novelista. Se dice también de Jorge Luis Borges, un poeta, que muchas veces cuando escribe El hombre de la esquina rosada, dice palabras tan parecidas a Márquez, de que el escritor es un hombre solo, un demiurgo, que solo las musas le inspiran, y fuera cuando sale, que ya entra al mundo normal, lo de fuera ya no puede imponerse en la obra que él está creando porque le pertenece a él. Por eso, podemos decir que Albert Camus, el 21 de agosto de 1944, aparece el primer número de Combate, que se difundió con gran éxito. Camus es redactor y jefe de este diario. Este diario circuló mucho y que cuenta con una nómina selecta de colaboradores. Poco después se lleva a cabo la representación de su obra teatral, conocida como El Malentendido, y a finales de 1945 la representación de Calígula. Ya habíamos hablado que había hecho a Calígula, ya sabemos que la representó. De esta manera, buena parte de la obra que Albert Camus escribió durante la época de la guerra se encuentra integrada de esta sin razón y visión trágica y absurda que acompañó a la conflagración mundial. Francia sufrió en mayo y en mayor medida los terribles estragos de la guerra, ya que fue ocupada por los alemanes. Esta ocupación, que duró cerca de 3 años, originó como reacción ese glorioso movimiento que los franceses llamaron la resistencia. Por los ideales de libertad y puestos al servicio de la resistencia, muchos hombres y mujeres de la República ofrecieron sus vidas. Famosos fueron los casos de hombres de letras que también perecieron por salvaguardar la libertad y la dignidad de Francia, y de todo un continente que se resistió al fascismo. Entre ellos se destacan los escritores Paul Nizan, Jean Prévost y Saint-Exupéry. Este Saint-Exupéry fue el que hizo El Principito. ¿Se acuerdan del Principito? Y algunos otros se suicidaron o pagaron largas penas carcelarias por atreverse a defender sus ideales políticos. Cada escritor defendemos lo que escribimos, nuestros ideales, y usted verá si nos fusila o no nos fusila, pero no nos diga que haga esto y esto, porque a mí me parece. Yo creo que usted debe escribir así. Yo le aconsejo que haga así, aconsejese en los suyos. El mío triunfará por su cuenta, precisamente por sus absurdos, por su desabruto, por sus cosas, por mi soledad, por todo lo que hay ahí entre escritor y página. De esta manera, podemos ya decir algo de este Albert Camus. En ese momento, penetró a la aula de clase una nueva alumna que oyó, escuchó el nombre de Albert Camus y dijo: profesor Ferreira, emérito profesor Ferreira. Hombre digno de dar clase de religión, filosofía y literatura al mismo tiempo. Pocos hombres y pocos profesores licenciados de universidades y fuera de ellas pueden hacerlo. Pero usted es el profesor Robinson Ferreira. Yo quiero decirle, profesor, que yo vi que Albert Camus, ¿quién es ese hombre, profesor? Jugó en el Nacional, jugó en el Millonario, en el Junior. ¿En qué equipo jugó, profesor? Siéntate, muchachita, ¿cómo te llamas tú? La deportista, profesor. Yo paro en el estadio, profesor. Bueno, vaya para el estadio, pues este es un salón de clase. Siéntate, deportista. Ahí se sintió la muchacha. Y escucha, ya que voy a hablar de Albert Camus y su análisis literario en manos de Robinson Ferreira, que va a hablar de él en un análisis literario profundo. Y ahora sí nos vamos a meter, después de decir algunas cosas, su biografía y sus cosas, podemos decir que esta obra tiene un tema. Toda obra literaria tiene un tema, toda novela tiene un tema que se conoce como el tema de la obra. Y aquí Albert Camus nos presenta en el extranjero a un hombre solitario, sin mayores ni definidos intereses en la vida, entregando un poco y entregándose y entregado al vaivén del devenir. Poco reflexivo acerca de las causas y las consecuencias de los hechos y los acontecimientos.
Meuchelor se va introduciendo lentamente y sin darse cuenta en una situación cada vez más comprometedora que finalmente le lleva a la muerte. Las autoridades, al atar cabos de los diferentes aspectos de su personalidad y algunos episodios aislados de la vida de Meuchelor, establecen una relación coherente que justifica la condena y la sentencia. Sin embargo, entre los hechos, las actitudes y las situaciones no existe en realidad ninguna intención conectora. Solo la pasividad e indiferencia del protagonista ante las percepciones e intereses de los demás hacen que su vida termine con una muerte sin sentido, tal vez menos del que tuvo su propia vida. La obra está dividida en dos partes y estas a su vez lo están en 6 y 5 capítulos respectivamente. Cada capítulo inicia con un número romano sin encabezado alguno. Este es el tema de la obra y empezamos a hacer este análisis para pasar después a la próxima clase al argumento del extranjero, que se podría redondear de esta manera: que Meuchelor, un joven empleado argelino, cuenta sus últimos días. La acción comienza cuando a Meuchelor se le notifica que su madre, internada en un asilo de Marengo, ha muerto. Él asiste al sepelio sin derramar una lágrima. Al día siguiente, cuando retoma su departamento en Argel, por casualidad hace amistad con un vecino suyo, Raymond Schinkes, quien decide ser guarda-almacén. Pero en realidad vivía del lenocidio. Por lo tanto, inicia relaciones con María, una antigua compañera de oficina, y termina por convertirse en su amante. Continuaremos en la próxima clase. Y tú, la deportista, aquí no está, de pronto le está confundiendo con Gualberto Maya del Junior. Es Gualberto Maya del Junior, no Albert Camus. Albert Camus es un escritor. Gualberto Maya, un jugador que jugó en el Junior allá en los años 70. Continuaremos en la próxima clase con el profesor Robinson Ferreira y les haré algunas preguntas sobre este inicio de la biografía y la primera parte de El extranjero, obra literaria de Albert Camus, para poder introducirme en el análisis profundo, la topografía, Asia Menor. Hay argelianos, ahí entran Francia, la Segunda Guerra Mundial. Total, esto lo desmenuzaremos poco a poco y les digo que se lean El extranjero de Albert Camus, una de las joyas literarias del mundo, y dejen a los escritores cada uno con su hoja de papel para ver qué obra sacan, porque usted no puede decirle más nada.